Muchas gracias, Jonathan. O se le va a enfatizar más la pregunta, no sé, una de las dos. Bueno, quiero empezar allá está, dejé el clicker para ir cambiando muy buenas preguntas a todo esto del que han estado haciendo. Me toca a mí hablar de la historia de la Iglesia Anglicana y de los 39 artículos. Y me voy a concentrar más en los 39 artículos por dos razones. Porque esa es mi pasión y quise hacer eso, más que de lo de la historia. Y creo que hay otras personas que están más preparadas para poder hablar de la historia de la Iglesia Anglicana. Pero nada más darles un poquito de explicación, que a lo mejor les ayuda o les puede llegar al punto les va a surgir más preguntas. Consideren el mundo anglicano no como una denominación, porque no es una denominación. Considérenlo como un movimiento. ¿Qué es un movimiento? Un movimiento se compone de muchas partes. Y todas esas partes vienen a formar una aglomeración de cosas. Por eso es que dentro de la misma iglesia anglicana uno va a uno y la forma que ellos tienen para adorar es muy diferente a otro estilo. Vas a un país y en un país tienen una manera de hacer las cosas que son muy diferente a otro país de cómo hacerlo. Entonces es casi para nosotros que venimos del mundo no anglicano, que estamos muy acostumbrados. Yo crecí en una iglesia pentecostés, ahí es donde mi padre fue un pastor, un ministro muy reconocido en el mundo evangélico de una iglesia, de una denominación pentecostés muy fuerte en el mundo. Yo crecí cuando se habla mucho acerca del movimiento pentecostés. Y el movimiento pentecostés no es una denominación, es una aglomeración de muchos movimientos, algunos buenos, algunos no muy buenos. Entonces uno tiene que conocer cada uno de los movimientos, cada una de esas organizaciones, para ver cuáles verdaderamente están fundadas en la palabra, de acuerdo con las características que tiene ese tipo de movimiento. Lo que Jonathan explicó acerca el río con tres fuentes es algo que realmente determina lo que todos nosotros los anglicanos creemos en ellos. Algunos nos vamos más en una fuente que otra, pero todos vemos las tres fuentes. Y lo que necesitamos hacer, nada más porque alguien dice, es anglicano, no tragarse toda la historia, sino que investigar. Porque más que ser anglicano, el título anglicano no te lleva al cielo. De hecho, no, tampoco. Porque uno, si lleva el título de anglicano y no eres discípulo de Cristo, te vas al infierno con todo y título. Y si llevas el título de anglicano y eres discípulo de Cristo, te vas al cielo con todo y título. ¿Okay? Entonces, eso no es lo más importante. Para nosotros, una de las cosas que tiene que ver el corazón de nosotros es servir al Señor como discípulos del Señor, seguidores de Cristo. Y hemos encontrado una expresión que nos ayuda a enriquecer ese crecer con el Señor en el mundo anglicano. ¿Por qué? Porque hay historia, hay orden a veces, hay enseñanza que históricamente siempre ha estado allí, y hay mover del Espíritu. Hay una cosa muy interesante acerca de la iglesia anglicana. Si nosotros vemos a través de toda la historia, la mayoría, y fíjense bien lo que yo sé que estoy metiendo las manos al fuego con este comentario, pero la mayoría de los movimientos del mover del Espíritu que ha habido en la historia de la iglesia cristiana han tenido su inicio o su participación fuerte dentro de la iglesia anglicana o a través de la iglesia anglicana para el mundo. Cuando nosotros vemos las diferentes, de alguna manera todo regresa a ese punto. Otros son los movimientos misioneros. Los movimientos misioneros fuertes que ha habido en la historia de la iglesia históricamente tienen de alguna manera su participación o su inicio
en el movimiento anglicano. Entonces, esas cosas enriquecen nuestra experiencia con el Señor. Entonces, cuando nosotros levantamos la bandera anglicana, no es para decir somos mejores que todos los demás, sino que para decir esto ha enriquecido nuestro caminar con el Señor y nos ayuda a profundizar nuestra vida espiritual. Y eso no quiere decir, como digo, como movimiento, que nada más se acepta todo individual que hay en los diferentes movimientos, sino que es estudiar y ver. La Biblia es muy clara, dice, en inglés dice, estudia para presentarte aprobado ante el Señor. Y esa parte de estudiar es muy importante. De hecho, históricamente dentro del movimiento anglicano, una de las fuertes posiciones ha sido enseñar al pueblo a leer la Biblia y a conocerla, porque sabemos nosotros que ese es el fundamento muy importante. ¿Okay? Quería nada más mencionar eso porque pues soy ministro y me gusta hablar, entonces quería mencionar sobre eso, pero sobre de ello también en lo que es la historia de la iglesia anglicana. Una de las cosas que muchas veces se oyen cuando se habla acerca de la historia del anglicanismo, que la iglesia anglicana empezó con Enrique VIII. ¿Cuántos oyeron eso? Que la iglesia anglicana empezó con Enrique VIII. No es cierto. Hay muchas razones por el cual el movimiento anglicano empezó muchísimo antes. De hecho, hay documentos que demuestran que desde el IV siglo hay la formación de este movimiento que nosotros llamamos el anglicanismo. Y el por qué. Una de las descripciones de la iglesia anglicana es lo que se llama la vía media, y eso viene desde el tiempo de la Reforma. La iglesia anglicana claramente y fuertemente está en el campamento de la Reforma. O sea, nosotros somos protestantes, pero no somos protestantes en que estamos dejando todo, sino que lo que queremos es que la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, sea reformada de acuerdo con lo que la Biblia y Dios ha instituido. Entonces la vía media habla de que no descartamos todo, porque todos los que han estudiado historia de la iglesia se acuerdan los pleitos que había durante la Reforma, ¿verdad? Todas las cosas que empezaban a suceder, que los católicos romanos mataban a los protestantes, y entonces los protestantes, los reformados, mataban a los anabaptistas y entonces los anabaptistas quemaban a los reformados y un montón de pleitos que había sobre puntos que últimamente el movimiento anglicano dijo no son esenciales para nuestra fe. Son importantes, pero no son esenciales. ¿Qué es lo esencial? Y basar las cosas en las cosas que son esenciales. Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué hizo por nosotros? ¿Quién es el Padre? ¿Cómo vivió aquí en la tierra? ¿Qué hizo por nosotros? ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Todas esas cosas que son esenciales. Por eso se usa mucho el dicho, y por favor dígame a alguien que se recuerde quién lo dijo: en las cosas esenciales, unidad; en lo no esencial, caridad; pero en todas cosas, amor. ¿No se acuerda quién lo dijo? Yo no me acuerdo. Pero bueno, es eso, es realmente llegar al punto de qué son las cosas que son esenciales para nuestra fe y saber que como cristianos vamos a tener diferencia. Miren, mi esposa y yo comemos los sándwiches diferentes. A mí me encantan peanut butter and jelly sandwiches, me encantan. Y cuando yo me hago un peanut butter and jelly sandwich, me sirvo un vaso de leche y a mí me gusta tomar una mordida del sándwich y entonces un trago de leche, otra mordida del sándwich y un trago de leche. Pero las mordidas se las doy muy interesante, no se las doy como mi esposa se lo da. Mi esposa agarra el sándwich y empieza de la derecha a la izquierda y se va así hasta que se termina el sándwich. Yo agarro el sándwich y empiezo por todo lo de afuera primero y le doy vueltas y le doy otra vez así y me lo como en círculo hasta que llego al centro, porque el centro es lo más rico de todo el sándwich. Entonces nos los comemos diferente. ¿Saben qué? El sándwich que ella se comió y el sándwich que yo me comí tienen los mismos nutrientes, pero nos lo comemos diferente. Y en el mundo cristiano tenemos que darnos nosotros cuenta que muchas veces nosotros estamos peleándonos por la forma que nos comemos la palabra
cuando es la misma palabra. Entonces, la postura de la iglesia anglicana es, ¿saben qué? Ni se peleen aquí ni se peleen acá, porque todos queremos servir al mismo Señor. Tomemos lo bueno, desechemos lo malo y sigamos adelante en el Señor. Esa es la postura, la vía media. Y por eso muchas veces nosotros, como tomamos esa postura, los de acá dicen, no, es que son católicos romanos, nada más que se visten de evangélicos. Y los de acá dicen, no, son evangélicos que nada más se visten como católicos romanos. Y entonces se andan allí diciendo, no, pues ¿qué son? Pues no somos de aquí ni de allá, somos del Señor. Somos de Él, le pertenecemos a Él y queremos hacer las cosas. Y la historia es muy importante, la forma histórica de hacer las cosas son muy importantes para nosotros porque enriquecen nuestra vida. Desafortunadamente muchas veces pensamos que la revelación del Señor empezó el siglo pasado, y la revelación del Señor siempre ha existido, siempre ha estado, desde la fundación no solo de la iglesia, sino que del mundo, de la creación, ha estado la revelación del Señor presente. Y esa revelación se hace presente en nosotros a través de la historia. Cuando estudiamos la historia de la iglesia, encontramos muchos hombres y mujeres que han dedicado su vida a recibir de parte de Dios su palabra y servirle dedicadamente como discípulos de Cristo. Y nosotros queremos aprender de ellos, no para repetir las lecciones de ellos, sino que aprender de ellos para continuar y yendo de gloria en gloria, que es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas y en nuestra formación como iglesia. Entonces eso ayuda mucho, porque créanme que en el mundo anglicano todo el mundo tenemos nuestro concepto de qué es el anglicanismo. ¿Por qué? Porque es un movimiento. Sí hay ciertas cosas y yo les animo que vengan a las diferentes etapas, y si hay alguna otra ocasión cuando yo tenga oportunidad de presentar mi punto de vista y las cosas que yo veo en la historia de la iglesia, lo podemos hacer. Pero quiero hablarles de históricamente uno de los documentos que define lo que un anglicano cree, y es lo que se llama los 39 artículos de religión. Los 39 artículos de religión son muy interesantes porque en ello habla acerca de lo que creemos y cómo demostramos lo que nosotros creemos. Ahora, esto no es un documento como decir son leyes que todo mundo sigue al pie de la letra, sino que son las ideas y los conceptos de aquellas cosas que nosotros hemos visto en las Escrituras. Porque, como se ha dicho, nosotros somos un movimiento católico. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Eso es definido por diferentes personas. Nosotros como latinos e hispanos sabemos que esa palabra se la ha adjudicado una organización, la Iglesia Católica Romana. Nosotros no somos romanos, pero somos católicos, por la definición de la palabra católico. La palabra católica fue redefinida en el movimiento protestante o de la Reforma en el siglo XVI por aquellos monjes y sacerdotes que fueron excomulgados, no salieron de la iglesia, fueron sacados de la iglesia romana porque empezaron a descubrir verdades bíblicas que estaban olvidadas. Y cuando empezaron a descubrir estas verdades bíblicas, empezaron a proclamarlas. Y entonces una de ellas es lo que define ser un católico. Un católico no es definido por ser parte de una organización. El ser católico, de acuerdo con los reformados, los padres de la Reforma, el católico es aquella persona que cree lo esencial del Evangelio, lo esencial de Dios, que nos ayuda a ser uno. Entonces, al ser uno, podemos ser diferentes, pero lo esencial está allí. Un ejemplo de ello es que levanten la mano todos los que son hispanos que están en el cuarto aquí. Levanten la mano todos los hispanos. Ok, muy bien. Levanten la mano todos los que son humanos que están aquí. Pues todos, ¿verdad? Todos somos humanos, pero no todos somos hispanos. Y sin embargo, hay características que son las mismas. Somos parte de la misma raza, la raza humana, pero tenemos diferentes culturas. Expresamos
la raza humana de diferentes maneras. El expresarla de una manera no quita que ya no somos humanos. Nada más porque comemos chile, bueno, comen chiles, yo soy de esos raros hispanos que no comen nada de chile, ¿verdad? Pero el hecho de que comes picante no quiere decir que ya dejaste de ser humano. Expresas de diferente manera tu humanidad, pero respiras igual que todos los demás. Cuando te cortas, sangras igual que todos los demás. Me explico, son características que hay cosas esenciales que son igual. A todos nos sube el colesterol de la misma manera si no comemos correctamente. Igual. Y en las cosas del Señor es igual. Nosotros creemos de la misma manera, caminamos de la misma manera, seguimos de la misma manera al mismo Señor y Salvador. Por eso es que la Biblia dice que hay un Señor, hay un Salvador, y nos da la lista, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron los anglicanos? A través de un hombre, Thomas Cranmer, en 1553, se formó lo que se decía los 42 artículos de fe. Esos 42 artículos eran una declaración pública de qué es lo que los cristianos anglicanos creían, y era firmemente un documento protestante, evangélico, y entonces ¿qué sucedió? Cuando ese documento lo escribió Thomas Cranmer, era arzobispo de Canterbury en aquel tiempo. Se tomó ese documento, se empezó a hacer, pero entonces en la isla el gobierno se convirtió nuevamente en seguidor católico romano a través de la reina María I, etcétera, para no entrar en la historia. Se abolió eso y se convirtió en los 10 artículos de religión, que eran firmemente romanos, para regresar, que todos los cristianos de Inglaterra tenían que regresar a ser romanos. Después de eso, a través de la reina Elizabeth I y otros reyes, algunos, se buscó qué es lo que podía hacer. Y no era porque la reina Elizabeth I de Inglaterra era la gran santa, sino que ella lo que quería era políticamente traer un poquito más de control sobre la isla y que no tuvieran los pleitos que tenían. Y había muchas diferencias de opiniones en cómo era ser un verdadero cristiano. Entonces ella dice, bueno, júntense y vamos a hacer algo que le dé campo a todos, pero que sea expresión. A través de eso, entonces en 1563 se aceptó lo que ahora conocemos como los 39 artículos de religión, para poder traer firmemente qué era lo que iba a seguir la iglesia, sin importar qué tipo de iglesia. Entonces habían algunas iglesias que cantaban todo el servicio y habían otros que corrían gritando por todo el edificio, ¿verdad? Pero cualquiera que era la expresión tenía que estar basada en verdades bíblicas, y eso era parte de lo que la reforma de la iglesia hizo. La importancia de estar basados en lo que la Biblia puso. Los luteranos lo pusieron de la manera más explicatoria, que nosotros todos sabemos, es sola escritura, solo las escrituras. Es a lo único a lo que nosotros nos basamos. Si está en las escrituras, lo creemos. Si no está en las escrituras, mientras no vaya en contra de las escrituras, lo aguantamos. Pero si va en contra de las escrituras, lo rechazamos. Entonces, son cosas que empezaron a formularse sobre de ellos. Y hoy en día, una de las cosas que está sucediendo mucho en nuestro mundo es que hay una diversificación de creencias religiosas, aún en el mundo cristiano. Hay lo que yo considerara sectas que se han formado dentro de movimientos cristianos que antes eran legítimos, pero porque no había una guía que sólidamente volviera a poner los pies firmemente sobre lo que la Escritura enseña. Para darle de qué estoy hablando y por qué lo digo. Hace poquito estuve en un congreso
que según esto eran una iglesia cristiana y empezaron a hablar sobre la Madre Espíritu Santo y cómo había que adorar a la Madre Espíritu Santo y que la sangre de Cristo en la cruz no era suficiente para pagar por nuestros pecados, se tuvo que hacer más que eso, y que cuando murió Jesús, murió el Hijo de Dios, por lo tanto la Trinidad se dividió y ya el Hijo de Dios estaba. Yo estaba ahí, ¿y estos de dónde salieron? Y se decían cristianos. Y lo triste es que si nosotros no estamos bien fundamentados sobre lo que la palabra de Dios y lo que el Señor ha hablado y ha revelado a través de la historia de la iglesia, fácilmente caemos en error. Entonces es muy importante para nosotros, aunque tengamos diferencias en cómo expresamos nuestra fe, que estemos fundamentados bien en la fe dada a nosotros a través del Señor y los apóstoles. Entonces, los 39 artículos de religión hacen eso. Yo creo que ya hablé. Se me hace que, no sé si fui yo. Ok, perfecto. Bueno, el escrito fue oficialmente adoptado en 1563. Un dato muy importante porque es uno de los primeros documentos. Y casi yo lo tomaría como 39 documentos. Cada uno de ellos hay que tomarlo por separado, pero esos 39 fueron oficialmente adoptados en 1563 y es uno de los primeros documentos de la reforma de la iglesia. Pongan ahí, no lo vamos a hacer por la falta de tiempo, pero Juan capítulo 14 del 1 al 14. ¿Por qué necesitamos nosotros una expresión de lo que dice la Biblia, donde está bien claro qué son las cosas que nosotros hemos aprendido de la Biblia? En Juan capítulo 14, del versículo 1 al 14, hay una historia de Jesús hablando. Y Jesús está hablando, de hecho, vamos para allá. Jesús está hablando y empieza a hablar, está hablando con Felipe. Y de hecho hay tres cosas que los teólogos históricamente han dicho que son importantes para nuestra fe. Primero, que nosotros tengamos conocimiento. Hay que tener conocimiento. Segundo, hay que tener reconocimiento del conocimiento. No es solo suficiente conocer, sino que reconocer que eso es verdad. Y tercero, confianza. Conocimiento, reconocimiento y confianza. Esas tres cosas nos ayudan a ser verdaderos discípulos de Cristo, porque hay muchas personas que pueden conocer la palabra, pero no la reconocen como la verdad. Y nosotros necesitamos reconocerla como la verdad, y no solo reconocerlas como la verdad, sino que confiar en ella, caminar en esas verdades. Que si no caminamos en ellas, ¿de qué nos sirve decir que es verdad? Entonces necesitamos esas tres cosas, y todos los teólogos de cualquier influencia saben que esas son las tres cosas que hacen. Y aquí en San Juan capítulo 14, del 1 al 14, esta plática que Dios tiene especialmente ahí con Felipe, es parte del que lo dice. Yo he hablado, yo te he dicho, dice, habla acerca de ello. Y entonces dice, ¿confías en esto? Empieza a hablar acerca de este proceso, de conocer la verdad, reconocer la verdad y confiar en la verdad y poder caminar en las cosas del Señor. Entonces, si usted quiere explicarle a alguien qué es un discípulo de Cristo, no le dé los 10 pasos que tienes que hacer esto y que tienes que hacer. Dile, hay tres cosas que necesitas hacer. Conocer la verdad, porque la Biblia nos dice, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libre. Reconocer que es la verdad, porque si tú la conoces la verdad y dices, es una mentira. Saben que la Biblia es estudiada en las universidades, pero lo estudian como un libro de literatura. ¿Por qué? Porque lo conocen, pero no reconocen que es la verdad. Entonces, reconocer que es la verdad, y entonces tercero, ahora confía en Él. Confía en esa verdad y empieza a caminar en las cosas del Señor. Esa es la conversación que el Señor tiene con Felipe en ese pasaje. Lo vemos a través de diferentes partes de la Biblia, que es muy importante. El conocimiento de la palabra es muy importante. Y una vez que conocemos la palabra, ¿qué es lo que conocemos de la palabra?
cómo es que eso se aplica cómo se aplica ese conocimiento a mi vida. Y ahí es donde nos ayudan los 39 artículos. ¿Qué dice? Ya funciona. O lo estaba haciendo mal, estaba aplastando algo que no debía. Entonces, los 39 artículos, cuando nosotros lo vemos, es un idioma un poquito, podemos decir, coloquial. ¿Por qué coloquial? Porque fue escrito en un tiempo cuando estaba pasando la iglesia por un tiempo de muchos pleitos, mucha discusión, de mucha incertidumbre. Y para acertarse bien en lo que era la verdad, usaron cierto tipo de idioma. Entonces nosotros podemos tomar el corazón de lo que fue escrito para saber qué es lo que nosotros creemos. Y estos 39 artículos de religión vienen a hablar de estas 5 cosas. Es un reconocimiento de conocimiento de la palabra, y entonces el poder decir, yo me voy a dedicar a confiar en esta verdad que yo reconozco como la verdad. Y está dividido en 5 partes. El cristiano y su Dios. ¿Quién es Dios? ¿No se han dado cuenta que, y le voy a decir por qué es para mí tan importante que hoy en día nosotros tomemos un documento como este, los 39 artículos, y estar bien afirmados en ello? Cuando tú le dices a alguien sobre Dios, hoy en día no sabes de qué Dios están hablando. Precisamente por eso, por ejemplo, el credo de los apóstoles antes se decía en la iglesia, y yo creo que se debe de estar diciendo y conocer el credo de los apóstoles. ¿Por qué? Porque cuando lo estás proclamando en qué Dios crees. Porque todo el mundo te va a decir, sí, creo en Dios, y le salen ramitas todos los años en la primavera y da fruto de manzanas. Otros te van a decir, sí, creo en Dios, vive en el planeta Saturno y cada vez viene para acá. Te van a dar un montón de explicaciones de quién es el Dios. Entonces muchas veces cuando tú le dices a alguien, oye, ¿tú crees en Dios? Te van a decir, sí. Pues la pregunta es, ¿en qué Dios cree? Entonces este documento establece firmemente en qué Dios creemos. Segundo, también establece firmemente la fe que nosotros proclamamos. ¿Cómo se obtiene la salvación? ¿Cómo se obtuvo la salvación para nosotros? ¿Qué es lo que sucedió? Entonces establece nuestra fe. Tercero, establece la vida humana, específicamente hablando del pecado y la salvación. ¿Por qué es que el mundo está en pecado y cómo se consigue la salvación? Esto era muy importante en aquellos tiempos porque se creía mucho que se podía comprar la salvación. Y es muy importante hoy en día porque mucha gente cree hoy en día que se puede comprar la salvación. Y necesitamos de tener eso muy bien establecido. Después de eso es la iglesia, el ministerio y los sacramentos. ¿Cómo funciona todo eso? Y finalmente, la ciudadanía del cristiano. ¿Cómo se comporta un cristiano ante la sociedad y el gobierno? ¿Qué son las cosas que deben de hacer? Entonces, estos 39 artículos de religión realmente abarcan todo lo que se llamaría una teología sistemática de la vida cristiana. No son muy específicos en decir cómo es que lo haces, cuándo es que te hincas, cuándo es que te levantas, qué día es el que vas a adorar al Señor, cómo es que vas a hacer, cómo te vistes. No habla de cosas específicas como esas, porque en el discipulado y en el encuentro con el Señor nosotros eso lo vamos a desarrollar, y con la ayuda del liderazgo en la iglesia donde nosotros estemos, nos ayudan para que eso sean expresiones de nuestra fe. Muy bien. Ya se me volvió a borrar. Ok. Los primeros 5 artículos hablan de Dios específicamente. ¿Quién es Dios? Artículo 1 al 5. Y quiero ir rápidamente porque quiero pasar por uno de los artículos y nada más enseñarles. Están en su libro. Sí, es cierto. Gracias, Jonathan. Los 39 artículos están puestos aquí, es en la página
15. Empezando en la página 15, empiezan todo lo que son los artículos de religión. Tenemos del 1 al 5 que hablan específicamente de Dios. Voy otra vez para atrás. Ahorita hablar. Si ven en su libro, ahí está el artículo 1. Decidí que ahorita vamos a hablar sobre el artículo 6, no del artículo 1, porque el artículo 1 me toma, y cuando lo estoy enseñando en discipulado, me tocan aproximadamente 2 meses de enseñanzas bíblicas semanales para hablar nada más de este artículo. Y que primeramente la gente sepa, están bien fundamentadas en la palabra, primero, porque eso es importante para nosotros como reformados y protestantes. Es muy importante saber nuestra fe. Nosotros somos católicos, ¿por qué? Porque nosotros creemos en la palabra y regresamos al principio de nuestra fe, que está todo en la revelación de Dios que viene a través de la palabra. Entonces, este es Dios. Me volví a ir para atrás. Ok. La segunda parte, la fe, son los artículos del 6 al 8. Hablan sobre nuestra fe. Y ahorita vamos a hablar sobre ello. El artículo 6, del cual vamos a hablar ahorita, habla específicamente de la Biblia. ¿Por qué la Biblia? Algunos dicen, bueno, es que mi Biblia tiene otros libros. Y esta Biblia que ustedes me enseñan no tienen estos otros libros. ¿Por qué? ¿De dónde vino la Biblia? ¿Por qué es la Biblia? Hay razonamientos sobre todo eso. Hay razones para ello. La fe no es ciega. La fe está cimentada sobre la verdad. Nosotros caminamos sobre la verdad que es expuesta a nosotros a través de la palabra de Dios. Después también la vida humana. ¿Cómo es el humano? De los artículos 9 al 18. ¿Cómo es que nosotros somos sin Cristo? ¿Qué es lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Por qué tuvo que hacer eso por nosotros? De los artículos 9 al 18. Después, lo que es la iglesia. Artículos 19 al 22. Y aquí creo que lo tengo subdividido, ¿verdad? No. Pensaba que lo tenía. No, la otra, la ciudadanía. Ok, la iglesia. Entonces ahí habla acerca, por ejemplo, en qué sacramentos creemos, por qué creemos en esos sacramentos, cómo es que la iglesia funciona, cuál es el gobierno que debe de gobernar entre los ministros y los sacerdotes. Y la iglesia anglicana cree firmemente en el sacerdocio de todos los cristianos. En otras palabras, todos somos llamados a predicar el evangelio. Dios llama a algunos a ser pastores, a ser líderes, a ser aquellos que nos ayudan y nos van indicando y nos dan el discipulado que nosotros necesitamos. Pero el llamado a predicar el evangelio es para todo cristiano. Entonces el sacerdocio de todo creyente es firmemente donde la iglesia anglicana está parada. Y entonces el último es la ciudadanía del cristiano, de los artículos 19 al 39. ¿Okay? Y si se fijan, son un montón de artículos que están en esta última parte. ¿Por qué? Porque nosotros expresamos como cristianos y discípulos de Cristo, expresamos nuestra fe más que en nuestro hablar, en nuestro actuar. Hay algo que me encanta a mí, que dijo San Francisco de Asís. Él dijo, predica el evangelio. Y donde sea necesario, y cuando sea necesario, usa palabras. Y yo firmemente creo eso. Nosotros somos más luz y sal al mundo por cómo nosotros actuamos ante el mundo. Y ahí es donde muchas oportunidades se dan para poder predicar el evangelio a diferentes personas. Habla, por ejemplo, el artículo 19 al 22 define qué es la iglesia, su autoridad, de qué, los 23 y 24 define el ministerio de la iglesia, el 25 al 31 explica los sacramentos que la iglesia celebra, el 32 al 36 el discipulado que sigue la iglesia, y el 37 al 39 establece cómo la iglesia se relaciona con el gobierno. Entonces, en todos esa es nuestra vida diaria y cómo nosotros debemos ser parte de todo ello. En esta sección yo sé que pasé por ella súper rápido. ¿Hay alguna pregunta o duda que quizás no pueda contestar, que alguien quiera hacer?
Entonces, quiero que veamos, abran su libro al artículo 6. Y si me pones la otra, Jonathan, la otra presentación. Vamos a hablar unos momentitos sobre el artículo 6. Cuando estoy yo dando las enseñanzas, le pongo diferentes títulos porque muchas veces simplemente leer el artículo, la gente se queda toda anonadada y estupefacta. No saben de qué es lo que está pasando. Entonces, mejor ponerle alguna cosa como, ¿por qué es importante la Biblia? ¿Saben lo que yo he encontrado que es muy interesante? Hay gente en mi congregación, y yo soy sacerdote anglicano ordenado. Fui ordenado hace unos años atrás en la ciudad de Phoenix, Arizona, pero pastoreo una iglesia que no es anglicana, es independiente, Rancho Hills Church. Es una iglesia que es un centro cristiano independiente y que me han dado la oportunidad de poder estar allí pastoreando, siendo parte con ellos, y allí yo estoy pastoreando. Doy estas enseñanzas ahí, porque esto no es de hacerse anglicano, sino que ser discípulo de Cristo, caminar con el Señor. Y una de las preguntas siempre es, ¿por qué necesito la Biblia? ¿Sabían ustedes que aún en los centros cristianos hay gente que va todos los domingos y se sientan todos los domingos y es la única vez que oyen la Biblia? No la leen en toda la semana, no oran, y están allí, y uno dice, pues como el otro día nos tocó una señora que dijo, yo tengo 6 años viniendo a la iglesia aquí oyendo las predicaciones del pastor Gamaliel, y a ver, vamos a abrir la Biblia, Mateo, déjenme ver el índice. No sabía ni siquiera dónde estaba Mateo. Y digo, wow, ¿cómo es eso? ¿Cuántas veces a la semana lee la Biblia? No, yo no leo la Biblia en la casa porque no la entiendo. Yo prefiero que venga el pastor Gamaliel a oírlo y que él me explique lo que la palabra de Dios dice. Y en todas nuestras congregaciones hay personas así. Y nosotros sabemos que si el llamado de Dios está en nuestra vida, tienen que ser las cosas diferentes y necesitamos enseñarles. Y una de las formas de empezar es que la gente entienda, porque tiene que conocer, reconocer y confiar. Entonces tiene que conocer que la Biblia es la palabra de Dios, reconocer que es su palabra y entonces confiar en ella, sometiéndose en obediencia. Entonces, ¿por qué es importante la Biblia? Que viene en el artículo 6, y el artículo 6 lee de la siguiente manera. A ver, para que alguien me deje descansar, léame el artículo 6, por favor. ¿Alguien se atreve? Muy bien. No se va a atrever a leer todos los nombres, ¿verdad? Bueno, vamos a confiar, ahí están. Están los 66, y entonces viene, nada más, léame la sección de abajo, donde empiezan los otros libros. Ok, muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ello. Cuando nosotros presentamos esto, decimos el canon de la Biblia contiene estos 66 libros. Y hay 14 libros más que nosotros no creemos son parte del canon bíblico. Pero los leemos para instrucción y para sabiduría, pero no se establece doctrina alguna con esos 14 libros. La primera pregunta va a ser, ¿por qué? ¿Por qué no aceptan esos y otros sí los aceptan? Entonces viene la pregunta, entonces es, ¿por qué se saltó hasta allá? Gracias, Jonathan. Entonces viene a lo que es, porque esos 66 libros
de acuerdo con la iglesia cristiana y especialmente la iglesia reformada evangélica, la iglesia cree un canon. Y ese canon, ¿qué es lo que la palabra canon quiere decir? La palabra canon es regla. Es una cierta regla, algo establecido. Entonces, esa regla, hay algo que nosotros usamos como una regla. Viene siendo libros divinamente inspirados para guiar el humano en su caminar con Dios. En otras palabras, estos son los libros que nos dan la regla de Dios para nuestro diario caminar, para nuestro seguimiento con el Señor. Y el canon bíblico se establece, con razón me estoy yendo al revés yo. Ok. Primero, para nosotros entender ese canon, esa regla, lo primero que tenemos que ver es en el tiempo moderno nosotros reconocemos la Biblia como un libro, pero en realidad no lo podemos ver como un libro, sino que son 66 libros que han sido inspirados por Dios. Y esto que tenemos nosotros en nuestra mano es la colección de esos libros. Eso ayuda a mucha gente a pensar de la división entre aquellos libros que son canónicos y aquellos que son deuterocanónicos o rechazados. Porque en vez de ver, es que han tomado la Biblia y la han despedazado. No. Vemos a cada uno de esos libros y se ha determinado cuáles son inspirados por Dios y cuáles son ayuda, pero no son inspiración de Dios, no son palabra de Dios que dictan nuestra vida, y cuáles pueden ser rechazados porque no van de acuerdo con la palabra de Dios. Y ese ha sido un proceso que ha pasado a través de los siglos, donde la iglesia ha tomado el tiempo, hombres y mujeres que han tomado el tiempo para oír la voz de Dios y hablar sobre lo que Dios ha revelado para saber cuáles libros son aceptados y cuáles no son aceptados. Ahora, los libros deuterocanónicos o apócrifos, como algunos les ponen. Deuterocanónico se le dice en la Iglesia Católica Romana, nosotros le diríamos realmente oficialmente libros apócrifos. ¿Por qué deuterocanónicos? Porque es el segundo canon, la segunda regla, o los otros que son agregados a ellos. Nosotros decimos apócrifos porque son libros de buena enseñanza, tienen sabiduría, pero no establecen doctrina dentro de la iglesia. ¿Por qué no los incluimos? No los incluimos por varias razones. Primero, porque no están incluidos en el canon judío. Nosotros empezamos, el Antiguo Testamento nosotros heredamos el Antiguo Testamento de los judíos. Ellos recibieron esta inspiración y determinaron ciertos libros ser los que hablan de Dios. Y los 66 que nosotros decimos son parte de la Biblia, incluyen los del Antiguo Testamento que aceptan los judíos como inspiración de Dios. Y por lo tanto, nosotros son los que nosotros aceptamos. Esa es una. Otras, ninguno de esos 14 libros que son apócrifos son citados en el Nuevo Testamento. No hay ninguno de esos libros citado en el Nuevo Testamento. Eso habla mucho, porque el Nuevo Testamento está repleto de conexiones con el Antiguo Testamento. Tercero, la mayoría de líderes cristianos de la antigüedad los rechazan. Si nosotros vemos la historia, a través de toda la historia, la mayoría rechazan esos libros como canónicos. A las traducciones antiguas de la Biblia los han incluido como apéndice, no como parte del canon. Entonces están allí y son libros que son muy útiles y tienen mucha enseñanza, pero no son considerados como parte del canon. Y último, contienen información que los condena, en otras palabras, que van en contra de otros de los libros que sí son canónicos. Eso les ayuda muchas veces a la gente a decir ¿por qué? Sin tener que decir, es que tú vienes de una iglesia que allá creen cosas bien falsas. No, esta es la razón por cual nosotros creemos esto. Y poder entonces enseñar. Entonces, ¿qué dicen las escrituras de sí mismas? En el Antiguo Testamento habla acerca de las escrituras. ¿Por qué citamos las escrituras para hablar de las escrituras? Porque nosotros hemos venido a conocer y a reconocer que son la verdad. Y si reconocemos que son la verdad, entonces lo que hablan es verdad.
Y como hablan la verdad, y nosotros nos hemos decidido caminar en confianza a lo que dicen, entonces vamos a ver lo que dice. Y por eso entonces entramos a lo que son los diferentes. Si usted quiere apuntar allí los versículos bíblicos del Antiguo Testamento, que hablan de ellos, Salmo 119, me encanta el Salmo 19. Es uno de mis salmos favoritos, todos los días lo leo. No se crea. El Salmo 119 es un maravilloso salmo que la mayoría de la gente se lo salta, a menos que esté uno basándose en el diario oficio, ¿verdad? Entonces, si va en el diario oficio, va a leer el Salmo 119 muchas veces. Pero fíjense una cosa, una de las preguntas que comúnmente se me hacen, ¿qué son esas letritas en el Salmo 119? Y le digo, ese es el abecedario judío. Y están todas las letras del abecedario. El Salmo 119 está dividido en todas las letras del abecedario judío. ¿Por qué es importante eso? Nuestro abecedario, ¿cuántas letras tiene el abecedario español? 28, ¿no? 32, 55. Bueno, ahorita lo googlean. Ok, mientras lo googlean, la palabra palabra, piensen, imagínense en su mente la palabra palabra. Las letras, cada una de las letras de la palabra palabra en su mente. ¿Cuántas de esas letras están en el abecedario español? Todas están en el abecedario español. Ok, vamos a ver otra palabra. Bendición, que es una palabra que nos gusta usar mucho como cristianos, ¿verdad? ¿Mande? 27 letras tiene el abecedario español. La palabra bendición, ¿cuántas de esas letras de la palabra bendición están en las 27 letras del abecedario? Todas. En otras palabras, cuando tú dices el abecedario, dices en potencia todas las palabras que pueden existir y que podrán existir en el idioma español. En el abecedario están todas. Entonces, cuando el Salmo 19 está dividido en todas las letras del abecedario hebreo, ¿cuántas palabras de Dios estás diciendo? Todas las que podrían existir para que nosotros entendamos. Entonces, cuando uno ve el Salmo 119, habla de la palabra de Dios, uno de los favoritos versículos de mucha gente, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y el Salmo 119 habla acerca de la palabra de Dios y está dividido en todas las letras del abecedario judío, hebreo. ¿Qué está diciendo eso? Todo lo necesario está en la palabra de Dios. Todo lo que nosotros necesitamos está en la palabra de Dios. Y se me hace maravilloso poder ver eso. Proverbios 19:6, Sofonías 2:3, 2 Samuel 23, Isaías 9:8, Jeremías 2:1, Ezequiel 1:13, y entonces uno puede tomar el tiempo con la gente para enseñarles cómo la misma palabra, la cual nosotros hemos declarado como la verdad y que nos vamos a someter en ella, dice que es la verdad. Y por lo tanto nosotros le creemos. También lo dice en el Nuevo Testamento. Lucas, Hechos, Corintios, Timoteo, Segunda de Pedro, todo habla de ello. Ahora, lo interesante del Nuevo Testamento es esto. El Nuevo Testamento en sí, cuando la iglesia empezaba, el Nuevo Testamento todavía no estaba completamente determinado. Y como no estaba determinado, ellos dependían mucho del Antiguo Testamento. Para mucha gente que hoy en día dice, no, es que ya no necesitamos el Antiguo Testamento porque eso es de la ley, nosotros vivimos en la gracia. La palabra de Dios siempre es palabra de Dios, no pasará. Entonces, las sectas y falsas doctrinas que pueden existir, cómo la iglesia lidió con ellos. ¿Sabían ustedes que la Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol? Salomón lo dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. Cualquier secta, cualquier doctrina falsa que viene, no hay nada nuevo. ¿Y cómo podemos ver? Ver la historia. ¿Qué es lo que hizo la iglesia, bien y mal, para lidiar con cosas incorrectas de acuerdo con la Biblia? Y entonces fundamentarnos en lo que la Biblia dice para hacer las cosas correctas. Ok,
ha sido usada continuamente para contrarrestar las herejías. ¿Cómo puedo yo decirle a una persona que me dice, es que Dios me dijo que cuando yo venga a la iglesia siempre venga vestido de pantalones rojos con calcetines amarillos, y que cuando estemos cantando alabanzas me pare de un pie y esté viendo hacia el este, y que cuando terminemos de orar chifle? Entonces nosotros decimos, bueno, pero no pueden hacer eso los cristianos, no, eso está medio raro. Dios me habló, así me lo dijo, y yo no cuestiono a Dios. ¿Qué podemos más que regresar a la palabra de Dios y decir, esto es lo que la palabra de Dios dice? Y entonces poder fundamentar nuevamente sobre esas cosas. Entonces, Cristo mismo se sometió a la autoridad de las Escrituras. Eso es algo que a mí me encanta. ¿Cómo voy a ser yo más alto o más poderoso que Cristo mismo, que se sometió a la palabra de Dios? Y su aplicación y práctica diaria en la vida nos transforma. Y yo creo que es una de las cosas que a mí me encanta de leer la Biblia diaria, de tener un tiempo del oficio diario. Yo les recomiendo mucho el oficio diario, porque si ustedes entran a eso, cada día estar leyendo los Salmos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y Evangelios, si están leyendo todo, la palabra de Dios no regresa a él vacía, va a haber una transformación. Necesitas permitir que la palabra de Dios te cambie cuando uno ya cree que es la verdad y le permite que él hace. Ok, muy bien. Y la Biblia tiene suprema autoridad, autoridad sobre la mente y autoridad sobre la iglesia. Aún la iglesia no puede hacer algo que va en contra de la palabra. Todo se somete a la iglesia, y la iglesia tiene autoridad, porque el mismo Señor Jesucristo le dio autoridad. La autoridad que tiene la iglesia sobre la tierra es aquella que dio el Señor en Mateo capítulo 28 para ir a ser discípulos. Y cuando nosotros estamos haciendo discípulos, como iglesia, estamos sometidos a lo que la palabra de Dios dice. Y entonces, pues, obviamente sabemos que necesitamos someter nuestra mente y todos nuestros pensamientos y altivez a la palabra. Okay. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.